Permítame. ¿Ya les repartí temas? Ya, doctor. Ya. Bueno, entonces empezamos. 10 minutos para hablar de la anatomía del útero. Nos habíamos quedado en los ligamentos redondos. Bueno, Bueno, estos tienen forma de cordón y su longitud es de 12 a 14 centímetros con un diámetro de 4 a 5 milímetros. Y su extensión... por ejemplo, estos ligamentos redondos con esa longitud, al final del embarazo, pues aumentan a mucho más pueden aumentar a 25, 30 centímetros de longitud por el crecimiento tan exagerado del útero. Y el diámetro se vuelve más o menos como del grosor de un dedo, así como de un centímetro o hasta más de diámetro porque hay un crecimiento, una elongación y una hipertrofia de estos ligamentos redondos, pero esto es al final del embarazo. Bueno, continuamos. Sí, doctor. Bueno, este se va a extender desde el cuerno o ángulo del útero, se dirige hacia afuera y hacia adelante, para llegar hasta el anillo inguinal profundo y se va a insertar en diferentes fascículos en la espina del pubis, en la sínfisis y monte de Venus. Aquí está señalado. En cuanto a su estructura, pues es de tejido conjuntivo elástico, con fibras musculares lisas, que contiene vasos y nervios, además de paquetes adiposos. Bueno. Bueno, otros de los medios de fijación son los ligamentos uterosacros. Estos se extienden desde los bordes posteriores del cuello del útero, se dirigen hacia atrás, alcanzando los bordes laterales del recto y se van a insertar en la cara anterior de la segunda, la tercera o a veces en la primera vértebra sacra. Aquí los podemos ver señalados. Sí, por estos ligamentos atraviesa el recto sigmoides. Entonces, como se ve ahí muy bien, es uno como, los autores hablan como un triángulo cuyo vértice se localiza en el cérvix, ¿verdad? Y por ahí va a pasar el recto sigmoides, como se ve en este esquema. Bueno, continuamos. Sí, doctor. En cuanto a su estructura, pues está formado por tejido celular que se condensa y toma aspecto de membrana. Y además contiene en su parte inferior el ganglio hipogástrico, vasos linfáticos y venosos. Otros medios de fijación que tiene el útero pues son pues por su misma continuación con la cúpula vaginal, también por el parámetro de Virchow o ligamento transverso de McEnroe. Lo puedes señalar, ese es el que está en medio, no. Bueno, es el que está en medio, a los lados. Esos son los ligamentos de transverso de McEnroe. Y que también son ligamentos muy fuertes que se insertan en la pared lateral o en la cara lateral del cérvix y se desplazan hacia afuera hasta insertarse en la pared pélvica. Son los ligamentos de McEnroe o Virchow, o ligamentos también llamados cardinales. Bueno, Sí, lo continuamos. y también los músculos del perineo. Entonces forman como una especie de estructura que vemos aquí, que fija al útero también. Bueno, adelante el que señalaste es la vejiga.
Bueno, Sí. continuamos. Bueno, en cuanto a su configuración externa y sus relaciones, pues como va a tener una parte superior que va a ser el cuerpo y la inferior o el cuello, pues dependiendo, cada parte va a tener diferentes relaciones. Entonces, en el cuerpo, pues va a tener 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Y bueno, empezando por la cara anterior-inferior, esta va a ser lisa, convexa, y va a estar cubierta por el peritoneo, que desciende hasta el istmo y después se va a reflejar hacia la vejiga, y de esta manera se va a formar el fondo de saco, es que yo no puedo verlo aquí, Vesicouterino. vesicouterino, sí. En cuanto a la cara superior, esta también va a ser lisa, y más convexa, y va a estar también revestida por el peritoneo, que desciende por debajo del istmo hasta cubrir la parte superior de la pared posterior de la vagina, y se relaciona con la cara anterior del recto por el fondo de saco recto uterino o de Douglas, que hemos señalado aquí también. Bueno, En sus bordes laterales, pues se corresponden en el borde interno a los ligamentos anchos, y está en relación con la arteria uterina y los plexos venosos. Aquí, mientras que por el borde superior, también llamado pues el fondo o base del útero, va a estar cubierto por peritoneo y en relación con las asas intestinales. Y en cuanto a los ángulos, pues va a tener 2 laterales que van a ser, bueno, son la unión de los bordes laterales con el superior, y de ellos se va a desprender la trompa uterina y también pues sus ligamentos. Ahora, en cuanto al cuello, bueno, va a tener 3 inserciones. Bueno, se inserta en la vagina, entonces va a tener 3 partes: la supravaginal, la vaginal y la intravaginal. Por su parte o porción supravaginal va a estar en relación por delante con la vejiga, por detrás va a estar cubierta por peritoneo y se va a relacionar con el recto por medio, colindando con el fondo de saco de Douglas. En la porción vaginal va a corresponder a la inserción de la vagina en el cuello, y va a tener una extensión de aproximadamente medio centímetro. Mientras que en la intravaginal, que también, bueno, va a ser el llamado hocico de Tenca, va a tener una forma cónica, en el que se va a encontrar el orificio externo del cuello, que va a comunicar con la vagina. Y bueno, aquí tenemos que el hocico de Tenca va a tener diferente forma o constitución en las mujeres, porque en la mujer virgen va a ser más cónico, redondeado, y va a estar cerrado. En la primípera, pues se va a aplastar de adelante a atrás y va a disminuir su consistencia. Y también el orificio se va a encontrar como más largo. Mientras que en la multípara se hace más ancho y su consistencia todavía disminuye más, y el orificio llega a alcanzar hasta 1.5 centímetros de diámetro. Y bueno, siguiente. Ahora, en cuanto a la configuración interna, también va a tener pues diferentes comunicaciones dependiendo por las partes del cuello y del cuerpo. En la parte, en el cuello va a presentar 2 paredes, una anterior y otra posterior, y también una cresta longitudinal en la que salen los pliegues transversales que se menciona que semejan como una forma de un árbol, el árbol de vida. Y estos pliegues pues van a estar más desarrollados en la mujer nulípara que en la multípara.
En el cuerpo, pues va a presentar 2 paredes y 3 bordes. En una pared anterior y otra posterior. Y los bordes laterales, que se van a limitar por abajo con el estrechamiento del istmo y por arriba con las trompas, o el orificio de las trompas uterinas, y un borde superior que va a corresponder al fondo el fondo uterino. Y pues entonces vamos a encontrar una cavidad que va a medir longitudinalmente de 3 a 4 centímetros en las mujeres nulíparas y de 5 a 6 en las multíparas, y su diámetro transverso va a ser la mitad de esta longitud. Bien. En cuanto a su constitución anatómica, pues está formado por 3 capas, una serosa externa, una muscular media y una mucosa interna. La capa serosa, que pues es el llamado perimetrio, va a cubrir su base y su cara anterior hasta el istmo, donde se va a reflejar para cubrir a la vejiga y va a formando el fondo de saco vesicouterino. Cubre también la cara posterior y desciende hasta revestir la parte posterior de la vagina. Después tenemos la capa muscular o miometrio, que va a estar formada por fibras musculares lisas dispuestas en va a tener 3 capas. Una capa externa que va a formar el fascículo asiforme de Heli, la capa media o plexiforme que se halla formada por haces que se van a cruzar y en ellos se van a encontrar unos canales venosos o senos venosos y forman el stratum vasculoso. Y finalmente la capa interna, que forma el esfínter del istmo. Ahora, en cuanto a la capa musculosa, también llamado endometrio, pues va a estar, este va a ser el Mucosa, no musculosa. mucosa. Dijiste musculosa, o me equivoco. Perdón. O me equivoco. Bueno, y la capa es la capa interna del útero, ¿verdad? El endometrio, que es una mucosa que reviste la cavidad uterina, ¿verdad? Bueno, esta mucosa se divide en un endometrio basal y un endometrio funcional que se descama cada ciclo, cada menstruación. El endometrio basal no se descama y sirve para que después de cada menstruación en que se va a descamar el endometrio funcional, que es la porción externa, o en este caso más cercana a la cavidad uterina, y que está formado por 2 capas, la compacta y la esponjosa. Estas se van a descamar con la menstruación, pero queda la mucosa o el endometrio basal, que es el que va a regenerar cada ciclo, después de cada ciclo menstrual, la capa funcional del endometrio. Vuelve a desarrollarse a partir de la capa basal y se vuelve a formar un endometrio, que se vuelve, si no hay embarazo, se vuelve a descamar cada 28 o 30 días durante la menstruación. Bueno, continuamos. Doctor, bueno, dependiendo de la zona, pues el endometrio en la parte del cuello, pues la mucosa va a ser lisa y rosada y pues va a estar íntimamente adherida a la capa muscular. Y también, bueno, va a estar formada por células, por un epitelio ciliado con flagelos que aparecen ya llegando a la pubertad. En cuanto a la irrigación del útero, pues va a recibir ramas de las arterias, va a recibir irrigación de la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica. Esta va a ascender por sus bordes
y conforme va ascendiendo va a dar ramos hacia las paredes hasta llegar al ángulo. Y entonces va a dar la tubárica interna que se va a anastomosar con la externa, y a nivel del callado de la arteria uterina da ramos vesicuterinos y el ramo uretral inferior. Bueno, También, perdón, mencionas la arteria uterina asciende y da origen a la tubaria interna, que se van a anastomosar con la tubaria externa, que es rama de la ovárica. Entonces aquí se hace el anastomosis más o menos a este sitio donde está tu cursor, entre la circulación de la ovárica y la uterina. Bueno, continuamos. y también recibe ramos, sí, ramos de la ovárica y de la arteria del ligamento redondo, que bueno, esta es rama de la epigástrica. Bueno, En cuanto al drenaje, bueno, se va a originar desde la capa muscular del útero y aquí vamos a encontrar o se van a formar los senos uterinos, que después se vuelven los plexos uterinos y después las venas uterinas. Y de esta forma, bueno, en la parte izquierda va a drenar en la vena renal y en la derecha en la vena cava inferior. bien. Y en cuanto a la inervación, aquí me parece que se borró la imagen, pero bueno, menciona que va a estar inervado por el plexo de Frankenhauser, que va a tener un ganglio de mayor tamaño en el cuello, al lado del cuello uterino, y un ganglio más pequeño al lado del cuerpo. También va a recibir ramos del nervio erectoropélvico, fibras del simpático sacro y el coxígeno. ¿Es todo? Sí, doctor. Bueno, muy bien. ¿Quién continúa? Yo, doctor, con vulva. Bueno, empezamos. ¿Ya vimos trompas y ovarios? No. Ya, doctor, la clase pasada. ¿Ya? ¿Sí, ya lo vimos entonces? Bueno, empezamos. Doctor, buenas tardes. En lo que mi compañera carga sus diapositivas, yo no tengo tema. No me acuerdo hasta qué tema nos quedamos. Si me pueden recordar. Nos quedamos hasta diabetes gestacional, doctor. Antes, Cesárea y antes distocias. bueno, pero diabetes gestacional va antes de distocias y de cesárea. Más para que lo pongan en ese orden. Diabetes gestacional va antes de distocias y el último tema sería cesárea. Vimos un tema que es pelvis ósea. Iría antes de la fisiología del parto o pelvis ósea. Sí, esa la mencionamos después de mola y datiforme. Ajá. Bueno, hay un tema que es sufrimiento fetal. ¿Ya está? Sí, No. sí, ¿Ya? doctor. Va antes de diabetes gestacional, ahora que. Ajá. Bueno, bueno, hay uno que es métodos de diagnóstico de bienestar fetal o sufrimiento fetal. Métodos de diagnóstico de bienestar fetal o sufrimiento fetal. Entre estos tienen que poner la prueba sin estrés, que se abrevia PSS, prueba sin estrés, la prueba de tolerancia a la oxitocina, que normalmente la van a encontrar como PTO, el ultrasonido, el perfil biofísico fetal. Vamos a hablar primero del
perfil biofísico fetal, del ultrasonido, de todos los, de la tococardiografía. La tococardiografía para ver las desaceleraciones tempranas o DIP tipo 1, las desaceleraciones tardías o DIP tipo 2, las desaceleraciones variables. Todo esto lo tienen que abordar, para la que no tenía tema, de lo que es la tococardiografía y el perfil biofísico fetal. Perfil biofísico fetal. Ok, doctor. Gracias. Bueno. Doctor, buenas tardes. Disculpe que lo moleste. Yo tampoco le iba a comentar que tenía la misma situación que la compañera, no alcancé tema. Yo también tengo la misma situación, doctor. Soy Rebeca Vallejo. Bueno, no se preocupen, al rato se van a ir saliendo, entonces los temas de los que se salgan o que no expongan, si no exponen el día que les toca, pues se los quitamos y se los damos a ustedes. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias. Por nada. Continuamos. Disculpen, ¿ya se ve mi pantalla? Ya, muy bien. Ok. Ay. También les mencioné el tema de ruptura prematura de membranas. Por favor, o quién lo está anotando, o quién lleva la relación. Doctor, sí lo mencionó. ¿Sí? Lo de parto pretérmino, embarazo prolongado, ruptura prematura de membranas. Les mencioné también el síndrome de HELP. Sí, doctor. Síndrome de HELP. Ya no hay muchos temas, pero vamos a ver. A lo mejor sale uno por ahí después. Bueno, entonces empezamos. Ok, bueno, mi nombre es Yaritzia Monroy y voy a hablarles de la anatomía femenina. Fernández Monroy. Y voy a hablarles de la anatomía femenina, en particular de la vulva. Esta es la bibliografía que utilicé, porque pues antes que se me olvide, no les había dicho, pero a partir de mañana, todas las diapositivas abajo deben tener la bibliografía. Cada diapositiva, 1 a 2 bibliografías. Vamos a poner, ahorita en la anatomía no, ni en ciclo ovárico, ni en hipotálamo hipófisis. Eso no va a ser muy importante, pero sí, de preferencia que todas las diapositivas tengan abajo la bibliografía de dónde sacaron esa fuente o esa diapositiva donde sacaron esos datos, cuál fue la fuente, y que toda diapositiva tenga abajo la bibliografía o las bibliografías. Bueno, continuamos. Ok. Bueno, al hablar de vulva vamos a comprender todas las estructuras que son visibles exteriormente, desde la sínfisis del pubis hasta el cuerpo perineal. Perdón, ¿quién habla? ¿Xochitl o quién? Soy Yaritzia Fernández. Ay, perdón, sí, Yaritzia Fernández. Yaritzia Monroy, ya me acordé. Sí. Bueno, pues sí, estos genitales externos femeninos van a comprender desde el monte de también pues las formaciones eréctiles de la vulva, que van a ser el clítoris y los bulbos, y también las formaciones interlabiales, incluyendo igual el himen, la abertura de la uretra, y las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín, y las glándulas parauretrales. El término vulva va a comprender... son las vestibulares menores, ¿no? Las glándulas vestibulares mayores son las de Bartolín. Bueno, continuamos. Y bueno, pues el término vulva va a comprender todas estas partes. La vulva va a actuar como tejido sensitivo y eréctil también en la excitación sexual, y también va a encargarse de dirigir el flujo de la orina y va a evitar la entrada de material extraño en el tracto urogenital. La vulva va a encontrarse pues situada entre el peritoneo y la parte inferior de la pared. Perdón,
¿Tienes tu cursor o tu ¿No se ve? puntero? Sí, para que los vayas señalando, por favor. ¿No se ve ahorita? Sí. Ah, ok, sí, perdón. Bueno, se va a encontrar situada entre el peritoneo y la parte inferior de la pared del abdomen y transversalmente va a encontrarse entre los dos muslos. Los labios mayores van a unirse hacia adelante y van a perderse en el monte del pubis, mientras que los labios menores de igual forma van a envolverse hacia adelante y van a envolver el clítoris. En la parte media, la vulva va a presentar pues una depresión en la cual en el fondo va a abrirse va a encontrarse el orificio de la uretra y de la vagina. Y todo esto va a recibir el nombre de vestíbulo. La vulva, en cuanto a su inervación y su irrigación, va a venir de los nervios y los vasos pudendos respectivamente. Ok, ahora vamos a hablar de las partes que comprenden la vulva. Y pues, como les mencionaba, vamos a hablar del monte de Venus o monte del pubis. Y va a tratarse de una eminencia redondeada que se va a encontrar por delante de la sínfisis del pubis. Su espesor puede variar entre 2 a 8 centímetros y va a estar formado por tejido celuloadiposo que se va a encontrar cubierto a su vez por un revestimiento cutáneo y después de la pubertad va a cubrirse de vello púbico. El monte del pubis va a estar irrigado por las ramas de la arteria femoral, que van a ser las arterias pudendas externas. Al final traigo la imagen de la irrigación. Entonces, vamos con los labios mayores. Estos van a ser 2 pliegues cutáneos y van a encontrarse alargados en sentido antero-posterior. En su interior van a contener tejido adiposo subcutáneo y van a dirigirse hacia abajo y hacia atrás del monte del pubis. Igual al término de la pubertad, pues su superficie externa puede pigmentarse un poco y va a recubrirse por vello. Los labios mayores van a contener glándulas sebáceas y también glándulas sudoríparas. Y el orificio o surco que se forma entre los labios mayores, vamos a llamarle hendidura vulvar. Igual los labios mayores van a estar irrigados por las ramas de la femoral, que van a ser las pudendas externas, y por una rama de la pudenda interna, que va a ser la perineal superficial. Y en cuanto a su drenaje venoso, las venas superficiales van a acompañar a las arterias y las profundas van con las venas vulvares hacia el plexo vaginal. Los labios mayores, por lo general, van a medir de 7 a 8 centímetros de largo, de 2 a 3 de ancho, y en cuanto a su espesor va a ser de 1 a 1.5. Los labios menores, también llamados ninfas, van a ser 2 pliegues de piel delicada, y esta, a diferencia de los mayores, no va a contener tejido adiposo. Van a carecer de vello y van a encontrarse situados por dentro de los labios mayores y van a rodear al vestíbulo de la vagina. Las dimensiones de los labios menores pueden variar mucho entre los individuos, ya que pueden ir con una longitud de 2 a 10 centímetros y un espesor de 1 a 5 centímetros. Los labios menores se van a extender hacia arriba y cada uno va a dividirse en 2 laminillas. Cada uno va a dividirse en 2 laminillas, y de cada lado. ¿Mande? Señálalo, por favor. Creo que aquí está. Es que trae otra imagen. Bueno, aquí están los labios menores, como les decía, pues van a extenderse hacia arriba y cada uno va a dividirse en 2 laminillas. De cada lado, las laminillas inferiores van a fusionarse para formar el frenillo del clítoris. Aquí lo podemos ver. Y las superiores se van a fusionar para formar el prepucio del clítoris. Inferiormente, los labios van a extenderse para acercarse a la línea media como crestas bajas de tejido y van a unirse para formar la horquilla. Vamos a verla acá también.
Aquí igual vamos a encontrar ya en el vestíbulo las aberturas de las glándulas de Skin, que son las parauretrales, y las aberturas de las glándulas de Bartholin. Los labios menores van a presentar un núcleo central de tejido conectivo esponjoso que va a contener el tejido eréctil en la base y también con esto, pues muchos pequeños vasos sanguíneos. El epitelio de estos labios menores va a variar también de acuerdo a la localización, ya que el epitelio escamoso, estratificado, finamente queratinizado, va a cubrir la superficie externa de cada lado. En la superficie interna, la porción lateral va a estar cubierta por este mismo epitelio hasta la línea, hasta una línea marcada que va a estar denominada como la línea de Hart, que es la que podemos ver aquí. Igual la irrigación sanguínea va a ser idéntica a la de los labios mayores. En cuanto a las formaciones labiales, pues vamos a ver que al separar los labios mayores y los menores se va a encontrar el orificio de entrada de las vías genitales y por delante de él vamos a encontrar el meato urinario y el clítoris. Pues bueno, el vestíbulo va a estar encontrado, como les dije, va a encontrarse entre los labios menores y pues el vestíbulo de la vagina va a ser, va a localizarse aquí, los orificios de la uretra, de la vagina, los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores, las de Bartholin, que van a encargarse estas glándulas de secretar moco, por así decirlo, durante la excitación, lo cual se va a añadir también al moco cervical y va a proporcionar una lubricación. Y pues también vamos a encontrar el orificio uretral, que va a localizarse pues más o menos de 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral van a encontrarse la desembocadura de las glándulas parauretrales, que son las de Skin, y van a estar situadas en las paredes de la uretra, y también estas van a secretar moco. El orificio vaginal vamos a encontrar que este es mucho más grande que el uretral, y el aspecto pues del orificio vaginal va a depender del himen, que va a ser un delgado pliegue de membrana mucosa que va a rodear este orificio. Y en cuanto al meato urinario, va a estar situado en la línea media y en la parte posterior del vestíbulo. Y en cuanto al himen, va a carecer pues de una función fisiológica conocida, pero se considera básicamente un vestigio evolutivo, pero su estado también el del frenillo de los labios menores va a proporcionar información muy importante en casos pues de abusos sexuales y de violaciones. Bien. Ay, ya desaparece cambiado. Ok, también una parte muy importante de la vulva, pues van a ser las formaciones eréctiles. Ay, aquí me equivoqué, era de la vulva. Pero, ok, van a estar los bulbos, que van a ser masas pares de tejido eréctil alargado de unos 3 a 4 centímetros de largo. Estos se van a situar a los lados de la uretra y de la vagina. Durante la excitación sexual van a agrandarse y van a rellenarse con sangre y van a estrechar de cierta forma el orificio vaginal, produciendo cierta presión. Vamos a encontrar también el clítoris, que va a ser el principal órgano erógeno femenino, ya que va a ser un órgano eréctil que va a estar situado en la parte anterior de la vulva, entre los extremos anteriores de los labios menores. Va a estar formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas. El clítoris raramente excede los 2 centímetros de longitud y va a estar compuesto por un glande, por un cuerpo y por 2 pilares. Disculpen. Los cuerpos cavernosos van a implantarse en el borde inferior de las ramas isquiopúbicas y van a dirigirse hacia arriba y hacia adelante hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis,
donde ya van a unirse para formar el cuerpo del clítoris. Esto pues va a continuar con la dirección de los y adelgazar hasta su extremidad para formar bueno, describía el Quirós y el Moore que tiene una forma cónica que va a ser lo que corresponde al glande del clítoris. El glande pues usualmente va a medir menos de medio centímetro y va a estar cubierto igual por epitelio escamoso estratificado y va a estar sumamente inervado. El suministro de sangre del clítoris va a provenir de las ramas de la arteria pudende interna. Creo que eso se muestran en el otro, pero específicamente la arteria profunda del clítoris va a irrigar al cuerpo del mismo, mientras que la arteria dorsal es la que va a irrigar el glande y el prepucio del clítoris. Aquí es lo que les mencionaba, pues que sobre la irrigación de los demás elementos, y la vulva principalmente va a recibir inervación de los nervios pudendos y de los vasos pudendos, que se encuentran en esta parte. Y también la femoral, el monte de pubis, que va a estar irrigado por ramas de la arteria femoral, que van a ser las pudendas externas. Por aquí, bueno, no están descritas como tal. Y los labios menores, que igual les mencionaba que iban a estar inervados, irrigados igual. Y pues ya esto sería todo. Muy bien. ¿Es Yaritza o Yaritzia? ¿Cómo es tu nombre? Es Yaritzia, doctor. Yaritzia. Sí. ¿Con Z? Así es. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Me pueden decir cómo quitarla? Por favor. Creo que sigo yo, doctor, con vagina. Bueno, pues empezamos. Podemos reiniciar, si gustan la reunión, ya va a acabar. ¿Ya va a acabar? Bueno, la reiniciamos entonces.